Hoy tenemos como invitada a la hermana Josefina Cataño, que seguramente la conocerás porque graba muchos videos en YouTube para poder evangelizar, en Instagram también, y que hoy nos va a hablar de su vida de atleta, cómo se ha relacionado el deporte en su vida y cuánto tuvo que ver el deporte con la fe. Hola, hermana José, Vero te saluda, bienvenida, gracias por estar ahí. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo andamos? ¿Qué tal el Bien, feriado bien. allí? Anduve estudiando bastante, te digo que nada, hace un ratito dejé de estudiar y salí a caminar un poco con mis hermanas, así que estoy lista para compartir un rato, pero lindo, lindo, Qué tranqui, bueno. hace falta cada tanto un Co- poco de descanso. Totalmente, totalmente. Contale a la gente en dónde estás, en qué localidad, en qué provincia y a qué congregación perteneces para aquellos que no saben. Bien, estoy viviendo en La Carlota, provincia de Córdoba. Soy mercedaria del Niño Jesús, bueno, hace 14 años más o menos. Y, y bueno, y vivo el deporte desde que tengo 11 más o menos que me dedico al atletismo. Mirá vos, ¿y cómo arrancó esa pasión? ¿Fue pasión en José o fue como una especie de obligación? ¿Cómo arrancó No, el atletismo en tu vida, el deporte en tu vida? no. Ahí se va cortando la señal justo y quedó Em, medio y, te quedaste congelada ahí te descongelaste un poco. a ver. En realidad, cuando empecé el secundario, el primer año, yo Sí. nos habían, bueno, participé de una competencia ahí en Magdalena. Con mis compañeras o mis amigas nos habíamos anotado para evitar ir a clase y la verdad es que esto era la primera motivación que teníamos, faltar a clase y, bueno, y hacer un rato distinto en la mañana. Así que nos anotamos todas en distintas pruebas, ¿no? Yo hice salto en largo, salto en alto, bueno, y después había una carrerita, un 1200 metros en pista. Bueno, y corrí esa también, como para decir, bueno, no sé, estoy haciendo algo y no es solamente que quería faltar a clase. Y cuando salí, creo que entré cuarta o quinta, eh, y quedé como en la prueba para pasar al regional por el puesto en el que había salido y pasar a competir en el cross de La Plata. Y bueno, y empezamos así, empecé así yo como a darme cuenta de que, bueno, de que era algo lindo, que me gustaba, y empecé a preguntarme, bueno, si no era que era un deporte que me gustaba, ¿no? Hacer. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha un poquito trabado. Parece que hay algún problemita de conexión, pero te estamos siguiendo Quiero probar una por cosa. allí. Dale, prueba. De cambiar quizás algo para que se escuche un poquito más fluido. Mientras estamos viendo imágenes de la Bien, hermana mejor. José, que algunos dicen, sí, Ujú. es ella, sí, la conozco por imágenes y demás. Así que bueno, ahí está, mirá, están en la comunidad. Ahora nos explicás qué estamos viendo, José. Hay muchos Sí, bueno, ahí jóvenes es en un las fotos encuentro de también, así que. Crisol con varios jóvenes que compartimos. ¿Qué es Pero crisol? bueno, volviendo a esto del deporte, yo me empecé a dar cuenta que me gustaba mucho correr. Y bueno, y Sí. empecé como a esforzarme. Mi papá siempre corrió maratón y bueno, y la verdad es que es atleta, le gusta mucho el deporte. Siempre lo vi correr a mi papá, pero bueno, pero de ahí a que yo corra era un montón. Pero bueno, gracias a Sí. esta carrera es que, bueno, empecé como a proponerme salir un poco a correr para que en el cross no me cueste tanto correr, ¿no? Y que no lo sufra. Y que mi equipo no quede como en una baja posición porque, bueno, porque yo estaba corriendo sin tomarme las cosas en serio. Así que, bueno, a partir Claro. de ahí Para que empecé a la gente entrenar, entienda, entrenar. José, el cross es una disciplina dentro del atletismo que tenés que correr campo traviesa en distancias mucho más largas que en pista, ¿no? Así que hay que estar Sí, sí, preparado para sí, eso, tenés que entrenar. no tiene un recorrido en pista y es casi siempre por un terreno de tierra, un circuito Claro. mucho más aventurero que hacerlo, bueno, en Más pista, que es duro. como,
son 400, la pista siempre tiene 400 metros, cualquier pista de atletismo, y bueno, y toda la carrera es en relación a esa distancia, de acuerdo a las vueltas que Claro. uno da por los metros que hace según su edad o lo que esté como en lo que esté compitiendo. Pero bueno, en el cross sí suelen ser distancias más largas y es en equipo casi siempre, ¿no? Estas pruebas como eh, al menos a nivel de atletismo, siempre son como más en equipo y yo la fui a correr con otras de mis compañeras que sí se dedicaban a correr y que estaban ahí porque lo habían buscado, ¿no? Yo llegué cuarta o quinta, no me acuerdo, la verdad no me acuerdo, pero lo hice de cara dura y bueno, y me fue bien. Eso porque había condiciones, José, en realidad, ¿no? Uno dice, bueno, voy, primero para zafar del colegio, nos anotamos, chicas, dale, vamos. Pero después te empezaste a dar cuenta que tenías verdaderamente condiciones, eran los genes de papá, uno dice, bueno, sí, pero para entrenar hace falta, para correr hace falta entrenar y duro muchas veces, ¿no? ¿Y cómo te llevabas con eso de los entrenamientos? Bien, bien, yo siempre fui muy inquieta, ¿no? Mis papás siempre buscaban como formas en las que yo ocupe mi tiempo porque me gustaba siempre hacer algo. Y bueno, y desde chica hago como muchas cosas, ¿no? Como me mandaban, yo creo que no me aguantaban en mi casa, pero me mandaban inglés, me mandaban a arte, me mandaban a teatro, me mandaban a guitarra, me mandaban a un montón de cosas. Y entre esas, las que hacía era atletismo. Entonces, en mi agenda yo estaba como acostumbrada a tener un ritmo constante de actividades continuas con otras y con Claro. responsabilidades a las que tenía que, bueno, que ir como respondiendo. Y la verdad es que la rutina del deporte no fue algo como que me complicara, porque al contrario, ¿no? A mí me gustaba. O sea, yo no, empecé a hacer atletismo a los 11 años, pero antes mi papá, cuando me veía un poco así, que no se me iban las pilas, no sé, desde que tengo 5 años más o menos, salgo en bici y yo le llevaba el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces como que tenía como un ritmo deportivo. Me gustaba mucho la naturaleza cuando era niña, entonces corría, andaba en los árboles. Bueno, en mi casa hay un parque grande y eso también me permitía, bueno, estas cosas. Entonces era un espacio que a mí me gustaba y que lo fui tomando también como con mucha responsabilidad porque mis papás me acostumbraban a esto, ¿no? Quizás si yo hubiera estado en otra familia, no sé si hubiera, qué sé yo, Claro. llegado a algún torneo, a competir como competía y demás, porque gracias a que mis papás como que me ayudaban en mi disciplina, bueno, es que yo iba como mejorando mis tiempos y tomándome todas las cosas en serio, ¿no? Porque no es que era así nada más con el deporte, sino con todo lo que tomaba. Y eso era más como de mis papás en cuanto a la educación que esperaban en su momento de mí, que mío. O sea, yo lo fui aprendiendo de ellos. Total. Y, ¿tu primera competencia te la acordás? ¿En qué fue? ¿En cross? ¿En 1200? ¿Cómo fue la primera competencia y dónde? Mi primera competencia, así como más seria, fue en 1200 metros, que la hice en Magdalena al segundo año. O sea, mi segundo año que yo empecé como a entrenar, volví a Sí, competir y salí primera, ¿no? Entonces pasé al regional, qué grande. que fue en La Plata, ¿no? Y en La Plata volví a salir primera, entonces por eso es que pude al segundo año como participar de los torneos bonaerenses. Bueno, no quedé dentro del podio, pero no sé, creo que salí quinta o sexta por ahí en los tiempos. Y era, bueno, un torneo provincial, o sea, de todo Buenos Aires, que iban las mejores de cada lugar. Participaban varias, habían distintas rondas, o sea, uno tenía que hacer la primera y bueno, y de ahí salían las 5 mejores y después recién ahí pasabas a la final. Eh, y, y bueno, el segundo, o sea, y la primera vez que competí realmente con esto, bueno, no sé, gané 2 carreras y en la general o en la nacional quedé como quinta o sexta. Y bueno, y me empecé a dar cuenta que, bueno, que era algo en lo que era bastante buena, porque no llevaba tanto tiempo Mm. corriendo, no era lo único que hacía. O sea, me lo tomaba en serio, pero no era muy exigente, o sea, no terminaba muerta de entrenar. Eh,
y me había ido bastante bien, ¿no? Entonces, bueno, empecé a tomármelo un poco más en serio y a entrenar con, bueno, con profesionales del atletismo que me ayudaron como a mejorar mucho más mis condiciones. Claro, vos estuviste desde los 11 años hasta los 16. Y cuando ibas avanzando, ¿empezaste como a relacionar los valores del atletismo con la fe? ¿O en qué momento se dio ese clic de decir, la fe me está ayudando en esta prueba que estoy haciendo, en esta competencia? Porque una cosa son pruebas de 13 años, que fue tu primer gran torneo, y otra cosa cuando vas creciendo, vas subiendo de categoría, ¿no? Y más exigencia, más Sí, sin dudas. competencia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa relación Yo creo entre fe y deporte? que ¿En qué momento? también, ¿no? Gracias a mi papá que, por ejemplo, me dijo en su momento, yo le dije, le planteé como el ir a entrenar eh, con auriculares, ¿no? Y música. Le dije, la verdad es que yo me aburro corriendo a Sí, veces, como que no sé qué pensar, no sé qué, y eran, qué sé yo, a veces corría una hora y media, y en silencio porque él no me decía ni una palabra. Era el que me acompañaba, yo no lo hacía con otras personas, como que lo hacía sola. Y sí. bueno, y él me dijo que no, o sea, como que no, que si lo iba a hacer con auriculares, que no iba a poder como disfrutar y aprovechar de lo que significa correr. Así que corría sin auriculares y que tenía que prestarle atención como al ruido del viento y yo lo miraba así como si este tipo está loco, ¿no? Como, bueno, a los pajaritos, Yo decía, ¿dónde, papá? O sea, ¿qué ruido del viento? ¿Qué es lo que estás mirando? Y me acuerdo que esta discusión, o sea, la tuvimos como que porque yo quería, o sea, era adolescente y quería hacer lo que yo quería y quería ir con música todo el tiempo y bueno, y él me invitaba como al silencio, ¿no? Mi papá no es o sea, es católico pero no practicante, sin embargo, Sí. como que sus modos de vida a mí me iban llevando a Jesús, ¿no? Y bueno, y en esto de prestarle atención al pasto y al viento y a las hojas del árbol y a mirar el cielo y los pájaros y si se hacía de noche las estrellas y la luna y cuando estaba llena y cuando estaba bueno, esto me hacía como disfrutar y apreciar la naturaleza y fue como lo primero que a mí me llevó a Jesús, ¿no? El silencio y la naturaleza. Yo decía, qué hermoso, ¿no? Como cuando empecé como a conectar con esta parte, dije, qué bueno que no usé auriculares. O sea, es más, cuando fui más grande tuve que aceptarle a Mm, mi papá y agradecerle que me haya enseñado a correr de este modo, ¿no? Como disfrutando y contemplando de toda la creación que Dios nos había regalado. qué Y hermoso. bueno, y a medida que fui creciendo, porque esto era como lo primero, a medida que yo fui creciendo y entrenando cada vez más fuerte, eh, nada, mis últimas carreras, o sea, las últimas de los 2 años, ponele que gané los torneos y que la verdad es que me estaba yendo muy bien, eh, deportivamente siempre me encomendaba a Dios y siempre me Mm, imaginaba que mi sacrificio en el deporte no se comparaba en nada con todo el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y mm. esto a mí, qué sé yo, mis últimos entrenamientos, así fuertes, ¿no? Porque hoy por hoy sigo corriendo, obvio, pero mis últimos entrenamientos fuertes en los que hacía doble turno y en los que era hasta morir y hasta darlo todo, yo decía, qué loco que, o sea, que yo pueda sentir o como terminaba como más mirando a Jesús en la cruz que yo mirándome a mí como cómo bajaba los tiempos y qué bien que me iba, y yo decía, hay algo que está dando mal, ¿no? Porque no puede ser que yo corra para sentirme más cerca de Jesús. Y las Claro, últimas carreras y oraciones o sea, los últimos entrenamientos eran más como un momento de estar con Jesús que un momento como completamente deportivo, por eso yo digo, ¿no? Que en realidad uno puede hacer oración en lo que está haciendo si uno se dispone a estar con Jesús y a vivirlo con Él. total. Hay una parte ahí, una parte que quiero enlazar como una cadena, ¿no? Vos decías, mi viejo
deportista, pero era creyente, pero no practicante. Me invitaba, ¿no?, a la contemplación de la naturaleza mientras me enseñaba estas técnicas de estar en silencio. Pero vos sí eras practicante en ese tiempo de adolescente, ¿ibas a misa y esas cosas o no? ¿O fue después ese llamado? ¿Cómo vino el llamado concreto de la vida religiosa o de ese amor por Jesús? ¿Esta era mientras estabas haciendo deporte, mientras practicabas, mientras entrenabas? Sí, ¿Cómo fue ese llamado? sí, yo nunca lo hice como consciente, ¿no? Digo, yo vivía, yo corría, o sea, como que iba dejándome llevar por la vida sin saber en qué iba a terminar. Pero Claro. eran cosas que se me iban dando que yo no me proponía. Y eso sí me daba cuenta, ¿no? Como que la vida me iba llevando a lugares que yo no los iba calculando porque nunca me imaginé siendo monja, tampoco me imaginé siendo, no sé, una atleta, tampoco me imaginé como viviendo así. Pero sí, es como que se me iba dando, bueno, esta profundidad que yo iba descubriendo en mí, y bueno, y cultivando desde la espiritualidad, gracias al deporte, por el silencio, por correr, bueno, por la exigencia misma que tiene cualquier deporte, y en este deporte en particular como es como muy solitario, ¿no? De mucha soledad, o sea, uno corre y todo está en tus manos, o sea, como que no hay un equipo que te sostenga. Yo lo tenía a mi papá que me alentaba y que siempre estaba conmigo, pero bueno, mucho más que eso, o sea, mi resultado dependía de mí en el momento de la carrera. Mm. Pero sí, sí era una persona como bueno, de ir a misa los domingos. Eh, yo participaba de un grupo que se llama Crisol, y, y bueno, y esto a mí me iba haciendo como crecer la fe de una manera tranqui, ¿no? Pero no sé, nunca me propuse decir voy a rezar tantas horas y voy a ser una persona súper Mm. piadosa, y o sea, era una joven como mis amigas que los domingos iba a misa porque mi mamá iba a misa y nos invitaba a ir con ella. Y cuando mi mamá dejó de ir por distintas situaciones que vivió, bueno, empecé a ir yo porque me parecía raro no ir los domingos a misa. Y bueno, y me acuerdo que en uno de los entrenamientos, de los últimos, yo dejé de correr, me pegué un baño rapidito y me fui a misa, que eran a las 7:30, la misa en Magdalena. Y Mm. me acuerdo que la lectura de ese día fue, bueno, los atletas corren por una corona que se marchita, pero bueno, Wow. nosotros por una que no se va a marchitar jamás. Y yo dije, ¿qué estoy haciendo, no? Eh, Nunca pensando en dejar el deporte, pero sí como pensando en lo finito que era vivir para correr, ¿no? Porque, bueno, yo me imaginaba ya a esa altura quería ser una atleta olímpica, o sea, mi vida estaba como en correr y en correr y en correr, y, y buscaba bajar los tiempos y buscaba ser mejor, y bueno, y jamás pensar que iba a ser monja, ¿no? Como ni ahí. Pero Mm. bueno, sí me doy cuenta que bueno, que el deporte a mí me ayudó mucho a poder ir como haciéndole espacio a Jesús para escuchar y para vivir para algo más. Yo, o sea, como que llegué en algún momento cuando ganaba y decía, ¿y qué más, no? Como, ¿qué más? Mm. Y sentía que había algo más que yo todavía no podía descubrirlo y que tenía que seguir buscándolo. Eh, bueno, hasta que en la misión de Chaco Quitilipi, que me invitaron las hermanas, fui y no sé, me llevé las zapatillas para correr porque no podía dejar de correr tanto tiempo, y corría menos distancia y o sea, y más relajadamente, pero bueno, corría 30 minutos, 40 minutos. Me acuerdo que ni corrí, pero porque es como que la vida que tenía o el momento no necesitaba de nada más para sentirme plena y feliz, ¿no? Y decía, qué loco como estar acá sin nada, sin nadie, y sentirme como plena. Y ahí me empecé como a cuestionar, ¿no? A cuestionar mi vida, como muy para mí, muy para ganar, muy para ser la mejor corredora, y como deseando vivir para darle la vida a Jesús,
como Él la dio en la cruz, ¿no? Y esa, bueno, eso como del sufrimiento y el sacrificio en el deporte para mí estaba como muy arraigado, porque no es que solamente se trataba de ganar y todo era sonrisa, o sea, lo tenía que dar todo y eso implicaba mucho esfuerzo físico, eh, y mucha incomodidad y bueno, y aceptar algunos dolores que, que yo imaginaba que no eran nada, ¿no? En comparación a todo lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Y el llamado puntual cuándo fue, José? Llamado a decir, Jesús me está llamando puntualmente, ya no puedo Y a mirar los atrás, 16, tengo que mira, correr esta yo carrera, por ahí la más difícil de mi vida, acá tengo que decidir, tengo que mirar el objetivo, la meta, ir para adelante. ¿Cuándo fue eso? a los 16 yo fui a la misión esta y volví, corrí un poco más, así entrené un poco más, empecé a hacer como doble turno y le dije a mi papá que había algo que no me estaba llenando y que tenía que ver qué es lo que me estaba pasando, porque, no sé, yo ya no estaba con la mente como en correr y en correr. Y se notaba también en mi rendimiento, porque es como que estaba en otra. Y bueno, y le dije que me iba a tomar un tiempo. Mi papá me dijo, o corres bien o no corres. Y bueno, y Oh, dejé de wow. correr. Siempre muy extremista mi papá, tenemos muchas cosas en común con él. O corres bien o no corres, ¿no? Como a medias no, las cosas no, me decía. Y bueno, dejé de correr y empecé como a hacer un discernimiento para ver bueno, si Dios me estaba pidiendo algo más, ¿no? Yo intuía que quizás mi vida sea para ser monja en ese momento, pero bueno, pero lo intuía, pero no estaba segura y al mismo tiempo me parecía que no iba a poder porque era un montón, o sea, yo las veía a las hermanas súper buenas, re tranquilitas y yo, no sé, corría una hora, dos y todavía me quedaban pilas y bueno, y me preguntaba, bueno, si es que esto era lo que Jesús quería, ¿no? Pero bueno, ahí yo sí creo que sentí el llamado de decir, eh, el llamado a algo más, eh, y a amar a Jesús en los pobres y en la gente. Y bueno, y empecé como mi discernimiento. Estuve 2 años, desde los 16 2 años, y a los 18 años ingresé a la congregación. Wow. Te invito a ver una imagen, a ver Mariana si la tenés allí. Esta imagen que nos va a mostrar Mariana es, no sé si la conoces, la Virgen de los Deportistas. ¿Lo conoces? ¿Conoces que No, mucho tiene que ver con esta lectura, mucho tiene que ver con esta lectura que te impactó, ¿no? En esa misa donde te bañaste rapidito y te fuiste a la iglesia? Jesús está en un podio, ¿ves? Que está en un podio, es el número uno, para aquellos que no nos están viendo, y no nos pueden ver si están escuchando, está la Virgen María con algunas medallas allí y Jesús mantiene en su mano algunas medallas. Está en un podio, el podio tiene 3 lugares siempre, ¿no? Y él está en el primer lugar, ¿no? Y dice que las medallas que tienen en una mano son de las que ya llegaron, de las personas que ya llegaron al cielo, ¿no? Él como meta. Y de la otra mano tiene otra medalla que es para los que aún no llegamos. Es una imagen muy elocuente, es española, ¿no? Es una advocación muy nuevita. Y me parece que dice mucho esto de los valores, ¿no? Creo que el atletismo tiene un montón de valores en sus diversas disciplinas, ¿no? Nombrabas el salto en alto, ¿no? Es saltar un obstáculo, el salto con vallas también, que son las dificultades de la vida, el correr diferentes distancias, aplicar la velocidad en los 80, 100, 150 metros, después las distancias de medio fondo, 400, 800, ¿no? Y distancias un poco más largas, o correr fuera de la pista, ¿no? Creo que es la vida misma, ¿no? Y creo que esta invitación con esta imagen donde la madre sostiene al niño que se encuentra parado en este podio, este puesto de vencedor, tiene que ver con ver nuestra meta. ¿Y cuál es nuestra meta? Y nuestra meta es Cristo, José, ¿no? Creo que la de todos, vos descubriste que era más que tu meta, Cristo, era tu vida misma. Y,
Y creo que el deporte tiene muchos valores y que el atletismo también nos enseña que hay un podio, como dice esta imagen, ¿no? Hay una meta, hay un podio y hay alguien que te va a colgar la medalla, como cuando vos hacías podio, José, ¿no? Y había alguien ahí que era quizás representativo de tu club o alguien cercano de quien organizaba la competencia que colgaba esa medalla primero, segundo y tercer lugar. Bueno, aquí cuando lleguemos alguien nos va a colgar también una medalla que es la de ser vencedor, de haber perseverado hasta el final, ¿no? Porque vos nos dirás, una cosa es hacer la mitad de la carrera, me cansé, me fui de la pista porque los 1200 no me lo banqué, y otra cosa es llegar hasta el final, molida, pero llegabas, ¿no? Bueno, la perseverancia también es otro de los valores. Qué otros valores? ¿Qué te provoca esta imagen? También hablando de las metas finales, querida José. ¿Qué te provoca mirar a María también con una imagen de una medalla colgada y Jesús que nos está esperando con esa medalla de vencedores cuando lleguemos a su encuentro? Eh, una puede ser, bueno, esto como el cielo, ¿no? Como la meta del cielo me parece como lo más como fuerte, ¿no? El primer lugar es siempre de Jesús y nosotros vivimos de su gracia. eh, eh, y también esperanza, ¿no? De un mundo distinto. Creo que el deporte no solamente te lleva a Jesús, sino que te enseña a vivir desde lo que uno es y a luchar y a trabajar por lo que uno quiere. Eh, y bueno, y me parece que es algo como súper significativo, sobre todo cuando uno está como en su juventud, que, que bueno, que uno tiene que poner todo de sí, ¿no? O sea, sabiendo que el 90% es de Jesús y el 10% es nuestro, pero nuestro 10% cuenta y vale para llegar al cielo, ¿no? Y el deporte te enseña mucho eso, a darlo todo. Eh, Creo que es Jesús el que nos dio todo y nosotros mirándolo a Él podemos, bueno, gastarnos las zapatillas, Mm. gastarnos la vida para darlo todo. Qué hermosura. Tenía entendido, José, que, bueno, vos decías, seguís corriendo y organizás carreras ahí en el grupo de jóvenes, de chicos que te toca estar. ¿Te gusta hacer la expansión del valor del deporte en los grupos donde te toca estar, con jóvenes sobre todo? Sí, se ha dado. Yo estuve en la coordinación de dos, bueno, estoy casi siempre en los colegios en el rol de la coordinación de pastoral y bueno, y para el mes de septiembre, que es un mes súper importante, nosotros vamos viendo, bueno, cómo podemos vivir a la Virgen y cómo podemos celebrar su mes por la Virgen de la Merced. El 24 de septiembre, bueno, haciendo algo como distinto, creativo, bueno. Y en muchos de nuestros colegios se solía hacer como la procesión y bueno, y después de un tiempo de discernimiento con la gente del cole y el equipo surgió como la maratón mercedaria y bueno, ya llevo como 3 o 4 años organizando distintas maratones en los lugares donde voy, porque voy y digo, bueno, no, este año, o sea, voy a intentar hacerme la disimulada y bueno, y me vuelven como a invitar a la gente a que les dé una mano como haciendo esto. Así que sí, además de eso, este año, por ejemplo, en La Carlota la hacemos junto con la municipalidad. Bueno, y ampliamos, ¿no? 2 kilómetros para las familias, 5 y 10, ¿no? Como sumando un poco de distancias. Pero bueno, creo que nada, que a imagen de María yo siempre les digo, no, bueno, ¿no? Como correr con María es desinstalarse y salir con ella a hacer el bien, a buscar el bien. Y así como ella partió sin deprisa a la casa de su prima, bueno, nosotros también estamos invitados a hacer como el ejercicio de desinstalarnos un toque, de salir, de movernos para hacer el bien, ¿no? Y Jesús hace eso en nuestra vida, o sea. Eh, Así que sí llevo un par de años organizando estas carreritas. Lo hago para la gente, en realidad en general. El año pasado participaron muchos de ahí de La Carlota, donde estoy viviendo.
Y después, bueno, en Mendoza y también, ¿no? Que fue otra de las ciudades en donde estuve, en los coles. Eh, También estuvimos, y sigue, ¿no? Como la maratón mercedaria. Así que me parece que hace bien. Yo hoy por hoy también corro, salgo a correr, no sé, 40 minutos, 50 minutos, depende de mi rutina, que a veces estoy muy ajustada, pero siempre me hace bien y siempre o me ayuda a rezar o me ayuda como a disponerme sin tantas resistencias a la oración, ¿no? Así que o corro antes o si en el día sé que cuando llegue no puedo disfrutar de un rato de oración o de adoración, digo, bueno, rezo mientras voy corriendo. Eh, y bueno, y es algo que a mí me ayuda, ¿no? A mí me ayuda a cuidar mi relación con Jesús, a cuidar mi vida consagrada, a vivir mi vida saludable, como Dios me invita a vivirla, a través del deporte.